Ok, estamos listos. Bienvenidos todos y todas a esta última clase del primer módulo del programa de formación técnica en control de calidad y operaciones aplicadas a la industria de dispositivos médicos. Como dato ahí importante, quiero que observen en pantalla, tenemos las fechas que van a aplicar para esta última semana del módulo 1. A raíz, ¿verdad?, de lo que es el fin de año y demás, pues IPEA como tal hace el cierre de operaciones, digámoslo así. Y esto nos va a hacer trabajar este módulo hasta inclusive el 5 de enero. Como ven ahí en pantalla están las fechas. Así que prácticamente ustedes van a tener casi 3 semanas más bien. Sí, 3 semanas. Porque nos estaríamos viendo hasta el 5 de enero. Hoy es 15, entonces 5 de enero sería nuevamente la clase. Son 3 semanas de vacaciones para que por favor lo consideren, que nadie vaya de pronto ahí a desorientarse un poquillo en próximas semanas y que diga que es raro que la profe no manda el mensaje, que es raro que la profe no da clases. No, no, no. Esto es en general, ¿verdad? Para todos los programas de IPEA. Yo igualmente el propio 5 de enero estaría mandándoles un mensaje como acostumbro a hacerlo, ¿verdad? Para recordarles el retomo ya propiamente de todo el proceso formativo, que ahí ya va como más seguidito. El examen por aquello también, este examen estaría habilitado también por 3 semanas. Mi recomendación es que ojalá lo hagan en la medida de lo posible hoy o en esta semana. Ya nos ha pasado, ¿verdad?, en años anteriores que cuando coinciden este periodo prolongado de vacaciones, algunos estudiantes pues toman la decisión de, mira, lo hago la otra semana, como hay tanto tiempo, y resulta que se les va el tiempo, y llegado, ¿verdad?, ya el arranque de clases, no hicieron el examen. Entonces se confían un poquillo y además que la idea es tener la materia bien fresquita, como decimos, y que esto nos permita poder contestar, ¿verdad?, las preguntas con mayor facilidad. Si lo dejamos botadillo por 3 semanas, puede hacer que se nos complique un poquitillo, así que la recomendación es que lo puedan hacer lo antes posible, pero si por A o por B, ¿verdad?, no lo logran hacer en ese periodo de tiempo, hasta el 5 de enero, fecha máxima de cierre del examen. De hecho, voy a mostrarles aquí la parte del examen en pantalla, donde también se aprecia cierre del examen lunes 5 de enero a las 12 mediodía. Y bueno, dicho este anuncio, vamos a arrancar de lleno con la materia de hoy. Hoy vamos a conocer varios elementos súper esenciales relacionados a esos fundamentos de industria médica, empezando por una filosofía sumamente importante, famosa, conocida y de aplicación general, como son las 5 S. Esta es una filosofía que facilita los procesos de limpieza y desinfección en todas las empresas. No es exclusivo de industria médica, pero para esta empresa o para este tipo de industria es esencial esta filosofía. ¿Y qué es esto? Bueno, son acciones o procesos o pasos, como queramos verlo, que de hecho en esencia tienen un origen japonés, y en japonés estos 5 procesos empiezan con la letra S, de ahí el nombre, ¿verdad?, o el término que recibe. Cada palabra o cada proceso representa etapas esenciales que se deben llevar a cabo en un orden específico, no se pueden brincar uno del otro, no podemos adelantarnos sin haber hecho los anteriores, etc. Los beneficios de esta filosofía es que logra desarrollar un ambiente de trabajo eficiente, seguro y estandarizado. Y esto, por supuesto, a la larga va a representar un beneficio en la seguridad de los pacientes. ¿Por qué? Porque, bueno, si estamos hablando de la parte de fabricación de instrumentos o de dispositivos médicos, sabemos que todos los esfuerzos que se hagan en limpieza y desinfección son vitales para que la calidad de los productos que salen de fábrica sean seguros.
Pero igualmente esta filosofía se puede aplicar, repito, en cualquier entorno, en un hospital, en una fábrica, en una oficina, hasta en nuestras propias casas y en cualquier rinconcito donde ustedes en algún momento se han dicho, ay, algún día cuando tenga tiempo voy a ordenar esa esquinita, ese espacio porque no me gusta cómo se ve. Ahí hay una gran oportunidad para desarrollar un 5S. Ahora, el 5S nos permite eliminar el desorden, garantizar la correcta localización de todos los instrumentos, medicamentos, artículos, insumos, lo que ustedes quieran llamarle, y también a mantener la higiene y a fomentar una cultura de disciplina y de mejora continua en cualquier entorno. En industria médica, por aquello, si alguien ya ha escuchado el término, se han creado filosofías híbridas, ¿verdad? Que surgen de esta. La original son 5, pero no es extraño, ¿verdad? Escuchar que hablan de un 6S o de un 7S, ¿verdad? Pero son adiciones que han hecho las empresas de acuerdo a sus requerimientos propios, pero el original son 5 y son las que tenemos en pantalla. Hago la salvedad, yo no hablo japonés, pero aquí hacemos un esfuerzo, ¿verdad? Por la pronunciación. Si alguien sí lo habla, pues más bien sería bueno que pueda participar y hacer ahí las aportaciones respectivas. En japonés, la primera etapa es el seiri, que traducido al español significa clasificar o seleccionar. La segunda es el seiton, que representa el proceso de organizar lo que se clasificó en la etapa anterior. Y el seiso representa la limpieza que se le aplicaría al área una vez que fue clasificado y organizado los insumos. O sea, por eso decía anteriormente que es un proceso que se debe llevar en un orden específico. Estas primeras 3 S, ustedes y yo podemos aplicarla a lugares, a espacios, a objetos. Y las últimas 2, el seiketsu, que es una estandarización, y el chitsuke, que es una disciplina, representan cambios en la mentalidad, en el comportamiento y en los hábitos de las personas y obviamente en lo que la empresa como tal promueve en todos sus colaboradores. ¿Cuáles son los beneficios del 5S? Bueno, mejora la seguridad del lugar donde se aplique, ayuda a reducir el desperdicio, incrementa la eficiencia, mejora la imagen del negocio, contribuye a desarrollar buenos hábitos, desarrolla el autocontrol, mejora la disposición ante el trabajo y propicia ambientes seguros, confiables y productivos. Y como lo decía, el orden, ¿verdad?, de estos pasos es esencial. Aquí en esta imagen que está en la diapositiva número 5, encontramos algunos detalles, ¿verdad?, un poquito más ampliados de lo que cada una de estas etapas contempla. Por ejemplo, en el seiri, que decíamos que es clasificar, la idea es, pues, como paso número 1 y brincándome, o por lo menos antes de arrancar con estos pasos, lo esencial es que identifiquemos el área donde queremos aplicarlo. Cuando ya tenemos identificada el área, además, yo los invito a modo práctico que en su mente piensen en un espacio específico en sus casas, en un cuarto, una bodega, el jardín, el taller, una oficina, la zapatera, la cosmetiquera, cualquier espacio. De hecho, no hay un tamaño, ¿verdad?, específico. Aplica su función en forma indiscriminada. Cuando ya tengamos ubicada, ¿verdad?, esa zona o esa área, vamos a hacer entonces la etapa número 1, el seiri clasificar, que es separar todo lo que tenemos en grupos. Vamos a estar colocando, ¿verdad?, lo que es necesario de lo que es innecesario, lo que está de más de lo que es suficiente. Por ejemplo, lo que ya no sirve, lo que hay que repararse, lo que ya está obsoleto, todo eso hay que separarlo, clasificarlo. ¿Y cuál es el fin? Dejarnos únicamente lo necesario. Y haciendo este proceso, vamos a liberar espacio, vamos a reducir costos en el mantenimiento, digamos, de espacios que tal vez están muchas veces abarrotados de cosas que al final nunca se utilizaron, o también temas de mantenimiento para evitar plagas. Hay que limpiar a veces
lugares, ¿verdad?, donde están tan aglomerados de materiales que no tienen un uso real, que esto también representa un gasto. Y, por supuesto, vamos a reducir accidentes haciendo solo esta primera etapa. La segunda etapa, que es el Seiton, es ordenar. ¿Qué vamos a ordenar? Lo que nos dejamos en la primera etapa que consideramos era necesario e indispensable. Y aquí se va a buscar ordenar las cosas de una forma lógica y accesible, segura, de manera que todo esté etiquetado, que cada cosa tenga un lugar específico asignado, que sea fácil de encontrar cada cosa y que inclusive cuando la tomemos y hay que devolverla, haya un espacio asignado donde colocarla y de esta manera pues todo esté en su lugar. En la etapa del seiso, que es limpieza, vamos a obviamente desarrollar el proceso de limpiar el espacio que ya fue organizado o bien ordenado. Mantener la limpieza, quitar la suciedad, polvo, residuos, manchas, y de esta manera generamos un entorno seguro y con una apariencia muy buena, agradable a la vista, que inclusive esto permite llevar un mejor control, ¿verdad?, de las condiciones de los aparatos, de los insumos. Probablemente con esto logramos que haya menos averías y que no se vayan a dar pues accidentes como tal. Cuando logramos estas tres primeras etapas, dice la estadística que se alcanzan hasta un 30% de beneficios en la empresa, disminuyendo los accidentes de trabajo, solamente con las primeras tres etapas. La etapa del Seiketsu, que es la estandarización, aquí es donde la empresa debe hacer esfuerzos por crear normas y procedimientos que permitan que las tres etapas anteriores se mantengan constantes, que todo el mundo sepa cómo se hace, cuándo se hace, por qué se hace. O sea que el objetivo esencial del Seiketsu es generar un hábito, ¿verdad?, en las personas, y así se garantiza la calidad y la eficacia en el trabajo. Y por último, el Chitsuke, que es esa disciplina, pues consiste en que las personas no solamente hayan entendido el estándar del proceso con la etapa anterior, sino que adquieran un compromiso, una responsabilidad, que le hayan sentido, ¿verdad?, a toda esta filosofía y que lo hagan parte de su vida, que no solamente lo hagan en el trabajo porque dicen que hay que hacerlo, sino que lo hace porque ha entendido el beneficio, ha comprendido y ha abrazado, ¿verdad?, todas las cosas positivas que conlleva, e inclusive abraza también la disciplina, ¿verdad?, o la filosofía como tal, que hasta lo transfiere a sus entornos personales como su casa, se lo comparte a compañeros, amigos, a familiares, haciendo recíproco, ¿verdad?, el beneficio que esto genera. O sea, se genera una cultura de calidad y de excelencia en el trabajo. Estos, por ejemplo, son casos reales donde podemos ver el antes y el después, y como también lo mencionaba hace un instante, yo puedo aplicar el 5S en espacios amplios como en espacios específicos. Aquí en estas primeras dos imágenes tenemos el antes y el después de una zona bastante amplia, donde rápidamente encontramos la diferencia, ¿verdad? En el después, donde todo está bien colocadito, en espacios asignados, donde es poco probable que alguien vaya a tropezar o que alguien no vaya a encontrar las cosas, porque precisamente está todo bien ubicado. Pero también se puede aplicar en espacios específicos, como por ejemplo, déjenme ampliar acá, esta mesa, ¿verdad?, donde vemos el antes, donde hay pues una serie de botellas, de cajas, todas revueltas, colocadas ahí al azar, y en el después vemos un entorno, un ambiente mucho más ordenado, organizado, etiquetado, y obviamente esto hasta facilita, por supuesto, el desempeño de las labores de las personas que participen ahí en esa parte. ¿Okay? ¿Alguna pregunta sobre 5S? ¿Alguien que de pronto
levantándome la mano me confirme que ha escuchado el término previamente. Ok, Rachel ya lo ha escuchado, Luis Diego también. Excelente. Por aquellos si se preguntan sobre esas, Nicole también, sobre esas filosofías híbridas del 5 S en lo que es industria médica, le suman una S de seguridad, ¿verdad? Porque obviamente hay un enfoque bastante fuerte en este tema particular, pero si lo vemos, la seguridad ya está implícita, ¿verdad? En las 5 originales, pero pues se hace esa salvedad de una S adicional para hacer mayores esfuerzos. Ok, otro aspecto también súper importante es la salud ocupacional. De hecho, también recibe el nombre de la seguridad y salud en el trabajo. Y también es una disciplina que se enfoca en la promoción y en la protección de la salud de los trabajadores, así como en la prevención de enfermedades y accidentes que se relacionen con las condiciones de trabajo. El objetivo de la salud ocupacional es crear un ambiente de trabajo equilibrado y seguro, identificando y controlando riesgos y promoviendo el bienestar físico, mental, social de los empleados para asegurar el desarrollo sostenible de las organizaciones. Se puede decir que la salud ocupacional es una disciplina muy dinámica, porque no todo está escrito en papel, o sea, todos los días hay que hacer esfuerzos, cambios y mejoras para que el ambiente de trabajo sea seguro, equilibrado, ¿verdad? Para todas las personas. Hoy puede ser que donde cada uno de ustedes trabaja parezca en apariencia estar todo bien controlado y seguro. Pero si mañana, ¿verdad? Frente a un aguacero, frente a una tormenta, surgen riesgos, ahí la salud ocupacional va a tener que hacer nuevos esfuerzos, nuevos procedimientos para garantizar este objetivo. La salud ocupacional en industria médica protege a los trabajadores de los riesgos inherentes al entorno de atención médica. Por ejemplo, la exposición a agentes infecciosos, a productos químicos y radiación, además de riesgos ergonómicos, psicosociales y de seguridad física. El objetivo es prevenir enfermedades y lesiones laborales mediante la identificación de peligros, la implementación de medidas de control y el diseño de programas de bienestar garantizando la seguridad, el bienestar de las personas y la calidad de la atención. Así que en las empresas, cada vez que, como decimos popularmente, se inventaron algo nuevo, ya vienen con otro invento, ahora hay que usar tal cosa, ahora hay que ponerse 3 veces o 3 guantes, ¿verdad? Ahora se inventaron que tenemos que caminar por aquella línea amarilla que está en el piso. No, no son inventos, son esfuerzos de salud ocupacional que están creados para proteger a las personas. Hay 10 actividades que se pueden realizar eh, con, con la función o con el objetivo de generar servicios en salud ocupacional. Estas actividades, siempre recordemos, van a estar enfocadas en proteger a los trabajadores. Por ejemplo, la evaluación de riesgos de trabajo. Hay que identificar los peligros, analizar las condiciones de trabajo para identificar riesgos potenciales como físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales. Hay que evaluar esos riesgos para determinar la posibilidad de que ocurran o que se conviertan en un accidente, en una enfermedad y qué tan graves pueden ser sus consecuencias. Y también hay que implementar medidas preventivas, o sea, crear procedimientos para eliminar o para reducir esos riesgos identificados. Esto es una de las primeras actividades que van en función del objetivo de la salud ocupacional. Otra actividad es el diseño y la implementación de medidas preventivas. Por ejemplo, la eliminación y sustitución de riesgos. Aquí hay que implementar medidas para eliminar o sustituir peligros identificados. Instalación de equipos de protección. Por ejemplo, hay que proveer y mantener equipos de protección personal, por sus siglas EPP, como cascos, guantes, gafas de seguridad, ropa protectora y seguridad en máquinas y equipos. Aquí se deben asegurar estas
para que estén siempre trabajando en condiciones seguras, con resguardos y con dispositivos de seguridad en su lugar de función. Otra actividad es la capacitación y la concientización. Aquí debe haber un entrenamiento en seguridad, así que cada vez que ustedes les dicen, mira, les toca ir a capacitarse sobre X o Y tema, ¿verdad? En salud ocupacional, esto es parte de los esfuerzos. Aquí los trabajadores deben aprender sobre prácticas seguras de trabajo, manejo de materiales peligrosos, el uso de equipos de protección personal, y cualquier esfuerzo en función de la prevención de accidentes y también de cómo manejarse en situaciones de emergencia. Hay charlas de seguridad, simulacros de emergencia, capacitaciones en primeros auxilios, talleres de ergonomía, por ejemplo. También los exámenes médicos ocupacionales, los benditos, los más populares, los benditos doping, ¿verdad? Que a mucha gente a veces le tiene miedillo. Pero bueno, esto es parte de los esfuerzos. Exámenes para el ingreso, para lo que es la selección de personal, donde se busca pues de conocer todas las condiciones de salud de los participantes y así establecer si son aptos para desempeñar las labores. Exámenes periódicos para monitorear la salud de las mismas colaboradores. Exámenes para verificar si han sufrido o no de alguna afectación de salud por las labores que realizan de forma regular. También está la promoción de la salud. Aquí sería la creación de programas de bienestar, donde se crean iniciativas que fomentan hábitos saludables, como campañas de nutrición, programas de ejercicio físico y charlas sobre la salud mental. Vacunación, campañas de vacunación contra enfermedades comunes, prevención de enfermedades crónicas, donde se dan una detección temprana y control de enfermedades como la hipertensión, diabetes, colesterol. Estos también son esfuerzos de la salud ocupacional. La gestión de estrés y la salud mental. Aquí no es raro, ¿verdad?, que algunas empresas que están bien comprometidas con este tema realicen todo tipo de actividades en función del apoyo psicológico de los empleados, talleres de manejo del estrés, fomento de equilibrio entre el trabajo y la vida regular, donde se generan, digamos, horarios flexibles o se desarrollan también espacios de descanso adecuados. El monitoreo y el control ambiental, otro esfuerzo o servicio, sería, por ejemplo, en este caso, el control de la exposición de sustancias peligrosas, donde deberían de existir, ¿verdad?, la medición y el control a ese tipo de exposiciones, evaluaciones ergonómicas para conocer si las estaciones de trabajo cuentan, ¿verdad?, con la mejor postura y que de esta manera haya una reducción de riesgos en las lesiones. La gestión de residuos peligrosos también, donde se implementan prácticas seguras para el manejo y eliminación de estos. Como octavo servicio de la salud ocupacional está la gestión de emergencias, donde se crean simulacros de evacuación y planes de respuesta a emergencias para casos muy específicos, como derrames químicos, incendios, terremotos. Auditorías e inspecciones, así que bueno, eso también forma parte de las auditorías internas para evaluar la efectividad de las políticas y los procedimientos de los sistemas de seguridad operacional, inspecciones de seguridad periódicas en el lugar de trabajo para identificar y corregir condiciones inseguras y evaluación de cumplimiento para revisar si todas las actividades y medidas establecidas cumplen con la legislación vigente y con las normas internas de la empresa. Y por último, la documentación y los reportes, que debe existir una buena cultura de registro de incidentes, detallado de todo lo que pasa, llámese accidentes, incidentes, para ver si se le ha dado un buen seguimiento, establecer las causas, cuáles han sido las medidas correctivas, la documentación de políticas y procedimientos que deben estar actualizados en materia de salud y seguridad de trabajo, el reporte de desempeño,
que implica la elaboración de informes periódicos sobre el desempeño de la salud ocupacional, incluyendo la estadística de accidentes, de enfermedades y de resultados de auditoría. Estos temas son de carácter esencial porque en el papel podemos poner lo que sea y se puede ver muy bonito, pero en la práctica hay que ver si es efectivo y también debe existir evidencia de la implementación de todos los procesos. Recordemos que implementar estas actividades ayudan a crear ambientes de trabajo seguras y saludables, reducen los riesgos de accidentes y de enfermedades, el ausentismo, fomentan la cultura de la prevención y el bienestar entre los trabajadores. De hecho, en temas de salud ocupacional existe algo que se llama la triada ecológica, que precisamente son 3 elementos que están presentes en todo ambiente y que interactúan entre sí. El huésped, que es la persona, ¿verdad? En este caso, que puede albergar una enfermedad. El agente, que son microorganismos o sustancias nocivas que pueden causar enfermedades. De hecho, vamos a hablar de esto a continuación. Y el ambiente, que es el lugar o el entorno donde interactúa el huésped y también el agente. O sea, estos 3 elementos son esenciales, están siempre presentes y la salud ocupacional debe ser consciente de su existencia para poder cubrir todos los elementos o todos los riesgos, ¿verdad?, que están relacionados con cada uno de ellos. En el caso de los tipos de agentes, hay varias clasificaciones. De hecho, si ustedes se meten en el Google van a encontrar, si ponen, digamos, agentes o clasificación de los agentes en salud ocupacional, puede hacer que les aparezcan más de los que estamos viendo en pantalla. Aquí nada más estamos o vamos a mencionar los más importantes o los más comunes. Pero repito, no son los únicos. Tenemos los agentes físicos. Permítanme ampliar por acá. Los agentes físicos hacen referencia a la iluminación, a la vibración, a ruidos, al estrés por temperatura, a la radiación, o sea, todos esos elementos físicos que están presentes en la empresa o en el ambiente de trabajo y que si no son bien controlados pueden generar una afectación a la salud. Por ejemplo, una iluminación pobre que hace que las personas tengan que hacer un mayor esfuerzo con su visión y que probablemente les haga cometer muchos errores, eso es un problema serio. El caso de los ruidos, los que generalmente provocan las maquinarias. Imagínense lo que es estar ahí metido en una zona donde las máquinas trabajan 24 horas al día, 7 días a la semana, y que usted esté metido ahí sin audífonos o sin algún tipo de protección auditiva. Bueno, usted rápidamente perderá, ¿verdad?, ese sentido a raíz de un mal manejo del riesgo. Están los agentes químicos, que son todas las partículas que se pueden respirar, inhalar, humos metálicos, fibras, gases orgánicos o inorgánicos. También están los agentes biológicos, que hace referencia a todo tipo de microbios, ¿verdad?, que están presentes en el ambiente de trabajo, que son microorganismos vivos que pueden provocar enfermedades, bacterias, virus, protones, hongos, etc. También tenemos los agentes psicosociales que están relacionados con la parte de convivencia, ¿verdad?, de interacción con las personas, el clima laboral, el líder o liderazgo que exista. Sabemos, bueno, por lo menos puedo hablar por cuenta propia, que cuando uno está en un ambiente de trabajo donde el líder es un problema porque grita, porque maltrata, porque no sabe liderar, porque toma malas decisiones, esto es un agente que puede generar problemas en el resto de los colaboradores. Y los riesgos disergonómicos, que hacen referencia a las posturas que nosotros manejamos para realizar las labores que se nos asignan. Si usted pasa sentado todo el día, 8, 9, 10 horas continuas, pues eso en corto plazo se va a traducir
en problemas de movilidad, dolores, fallas, que muchas veces ya un tema de pastilla no es suficiente, inclusive pueda tener que darse una intervención, ¿verdad? Quirúrgica inclusive. Entonces, movimientos repetitivos, un mal levantamiento de cargas o excesos de cargas para nuestro cuerpo, para nuestra capacidad, tiene que ver con este tipo de riesgos o de agentes que están presentes en el trabajo y que para los cuales la salud ocupacional tiene que intervenir. También vamos a encontrar en esta materia lo que son los daños ocupacionales. ¿Y qué es eso? Bueno, son todas las lesiones físicas o psicológicas, enfermedades o patologías que un trabajador sufre a causa o por las actividades que realiza de forma repetitiva. Hay varios tipos de daños ocupacionales, como vemos ahí en la imagen. Están los accidentes de trabajo, que son lesiones, perturbaciones, que inclusive puede traducirse en la muerte que sufre un trabajador por causa de la labor que realiza. Las enfermedades de trabajo son un estado de salud patológico que surge por consecuencia directa de las condiciones de trabajo donde se desempeña. Hay, por ejemplo, aquí me gusta compartir, ¿verdad? Casos que están documentados de personas que han llegado inclusive al estar expuestos a sustancias químicas muy nocivas y que no cuentan con los equipos de protección adecuados a sufrir de problemas inclusive en el ADN, ¿verdad? Que luego se traduce en el nacimiento de niños con malformaciones y con una serie de situaciones muy lamentables. Entonces, en casos extremos se pueden dar este tipo de situaciones, las enfermedades de trabajo. La fatiga laboral, que es un agotamiento físico, mental y emocional causado por la exposición prolongada a factores laborales, por ejemplo, una carga de trabajo inadecuada, turnos de trabajo largos o irregulares, estrés, ¿verdad? En extremo. Y aquí como dato curioso, a veces uno pues a la ligera dice, ay, es que estoy fatigado, pero tal vez lo que estemos viviendo es un cansancio. La fatiga laboral solo puede ser diagnosticada por un médico y de hecho hay especialistas en esta materia. La insatisfacción laboral también es un daño ocupacional cuando se tiene un sentimiento de descontento con el trabajo causado por factores de ambientes tóxicos, ¿verdad? Que esa palabrilla estaba de moda en los últimos años, por falta de reconocimiento, por salarios bajos, por un escaso crecimiento profesional. Esto puede generar pues cierto sentimiento, ¿verdad? En las personas que trabajan y a la larga se traduce también en que las personas no rinden tan bien, que provocan más incidentes, que no hacen su trabajo como corresponde, etc. Y el envejecimiento prematuro, también otro daño ocupacional, que es esa aparición acelerada o anticipada de discapacidades físicas relacionadas con la edad. Digamos, es común ver esta situación en algunas ocupaciones para la gente que trabaja de noche, ¿verdad? Y qué lamentable decirlo aquí, pero en industria médica se da bastante por el tipo de turno que se da. La gente que trabaja en seguridad, los pilotos, sobrecargos, ¿verdad? Son algunas profesiones que generan este daño ocupacional porque sabemos que nuestro cuerpo, pues biológicamente hablando, fue creado para descansar de noche y estar activo de día. Pero cuando todo esto se invierte, pues ahí hay una situación, llamémoslo de alguna manera anormal, ¿verdad? Que genera desequilibrio y esto provoca entonces un envejecimiento anticipado. Entonces vemos ahí gente que tal vez está muy joven y ya padece de situaciones de enfermedades que lo normal sería verlas en alguien ya más viejo. Y bien, hemos mencionado de una u otra manera estos tres términos que vemos en pantalla y es importante que no los confundamos.
el incidente, el accidente y la enfermedad. La naturaleza del incidente es que es un evento inesperado, pero sin consecuencias negativas inmediatas. El resultado de un incidente, no genera daños, ni lesiones, ni enfermedades, ni fatalidades. Llamémoslo así, que el incidente solo genera un susto, una llamada de atención, eso es todo. Ejemplo, un objeto cae desde una altura, pero no golpea a nadie. El accidente, por su parte, tiene una naturaleza de que es un evento súbito, violento e inesperado con resultados negativos, a diferencia del incidente. El resultado puede ser daños, lesiones físicas, deterioros en la salud o incluso la muerte. Ejemplo, un trabajador sufre una fractura, ahí hay un daño, una situación negativa, al caer de una escalera mientras realizaba sus funciones. Y la enfermedad es un proceso, ojo con esto, vean que los anteriores eran eventos. La enfermedad es un proceso paulatino y gradual. Tiene como resultado un deterioro en la salud que se va generando con el tiempo a causa de las funciones o del entorno de trabajo. Ejemplo, la pérdida de audición debido a la exposición constante a ruidos fuertes en el lugar de trabajo. Ok, ¿se entiende la diferencia, chicos, chicas, de estos tres conceptos? Si me confirman. Excelente, muchas gracias ahí por confirmar. Igualmente, recordarles si tienen alguna preguntita, pues es un buen momento para irlas aclarando, ¿verdad? No esperemos a que se nos vaya acumulando más materia en la clase de hoy. Si alguien quiere hacer también un aporte, pues totalmente bienvenidos. Lo podemos hacer por el micrófono o por el chat que está ahí disponible en pantalla. Vean estas imágenes, qué bonita forma de un poquillo más fácil de interpretar también otros conceptos que hemos mencionado. La condición insegura, vamos a ir viéndolo de izquierda a derecha. Vean que aquí la condición insegura es que en esta, donde se está movilizando esta carga, hay una pieza que parece estar dañada, ¿verdad? Que ya no está cumpliendo correctamente su función, ya pasó su vida útil probablemente, eso es una condición insegura. El siguiente imagen es un acto inseguro, es sabiendo la situación, la condición insegura anterior, que estas personas, estos compañeros estén transitando abajo de esta pieza. Eso es un acto inseguro. La tercera es un incidente, es que la carga haya caído, ¿verdad? No haya dañado a las personas, se dañó la carga, sí, pero es un incidente. Y la última, donde lamentablemente es que la carga caiga encima de las personas, generando ya ahí una situación fatal, ¿verdad? Una quebradura o inclusive la muerte. Ya esto es un accidente. Todos estos términos que estamos viendo, repito, son relacionados al tema central de la clase de hoy, que es la salud ocupacional. Y es importante también, ¿verdad?, que los utilicemos correctamente, inclusive en nuestras labores. A veces la gente dice, uy, es que vieras, pasó un accidente. ¿Y qué pasó? De ahí es que se cayó una pizarra. No, eso no es un accidente, eso es un incidente. Entonces es importante que utilicemos bien los términos. También en materia de salud ocupacional tenemos algo que se llama la teoría de la causalidad. Esto establece que un evento ocurre como consecuencia de otro evento, o sea, no es por mala suerte que las cosas pasan. Siempre todo tiene todo es consecuencia de algo. La relación causal implica que la causa debe preceder al efecto y a menudo se presenta en una cadena donde un evento se convierte en la causa de otro y así sucesivamente. Un ejemplo claro es cuando una persona tropieza con un obstáculo y su caída, que es la causa, provoca una lesión en su rodilla, que es el efecto. En esta teoría existen dos tipos de causas: las condiciones inseguras y las acciones inseguras, un poco de lo que veíamos aquí en esa imagen.
La condición insegura, lo vemos representado en esta primera imagen, es un área donde hay una cantidad sustancial de cableado, pero también se observa suciedad, humedad, moho, desorden. Esto es una condición insegura porque es cuestión, ¿verdad?, de que todo se alinee para que se genere un cortocircuito, un incendio, que se dañen las líneas, que se quede sin conexión al internet, máquinas que eran esenciales para el proceso, etc. Y por otro lado, la acción insegura la vemos representada con la siguiente imagen, que es donde tenemos a una persona que está intentando, ¿verdad?, llevar una carga excesiva de cajas solamente con una carretilla, que de forma pues bastante irresponsable termina siendo un acto inseguro porque la carga va a caerse como se ve y no solamente puede dañarse la carga, sino que puede lastimar o dañar a las personas que están alrededor. Eso es un acto inseguro. Entonces, repito, esto no es cuestión de que, ay, al fulano le pasa eso porque tiene mala suerte. Uy, es que está salado. No. Siempre hay algo que genera, bueno, siempre existe la causa para todos los efectos que se manifiestan en el entorno de trabajo. Un par de conceptos también súper importantes que a veces tienden a confundirse o a mal utilizarse. Tenemos el peligro y el riesgo. ¿Qué es esto? Bueno, el peligro es cualquier cosa, situación, acto o elemento que tiene la capacidad intrínseca de causar daño, lesión o un evento adverso. Ejemplo, un cuchillo sin protección, eso es un peligro. Un piso resbaladizo, una sustancia química tóxica. Pero también tenemos el riesgo, que es la combinación de la probabilidad de que el peligro se convierta en un daño, o sea, que el peligro se materialice en un daño concreto y que la severidad de la consecuencia de ese daño se dé. Ejemplo, hablamos en el concepto de peligro de un cuchillo sin protección. Bueno, el riesgo aquí sería la alta probabilidad de que un niño vaya, agarre ese cuchillo y se corte. Ese es un riesgo. En el caso del piso resbaladizo, que es un peligro, el riesgo sería de que una persona camine por ese piso, se caiga y se fracture, ¿verdad? Una pierna, un brazo, etc. El último ejemplo, que es la sustancia química tóxica, que es un peligro, el riesgo sería la probabilidad de que alguna persona, al manipular esta sustancia sin equipo de protección adecuado, se intoxique. ¿Se entiende la diferencia, chicos, chicas? Ok, gracias por confirmar. Excelente, muy bien. Por aquí tenemos varios tipos de riesgos que son provocados por los agentes. No se me extrañen porque de hecho mucha de esta clasificación de riesgos coincide con la clasificación de los agentes que vimos hace un rato. Tenemos riesgos de tipo biológico que tiene que ver con todo lo que son microbios, microorganismos, virus, bacterias. Hay riesgos de naturaleza psicológica que también lo veíamos relacionados al estrés, a la fatiga. Tenemos los riesgos de tipo mecánico. Aquí hace referencia a las consecuencias que pueden derivarse de lesiones, quemaduras, cortes o contusión por la manipulación de alguna máquina o herramienta. Riesgos ambientales son los que se producen por consecuencia de alguna catástrofe, ¿verdad? Por un fenómeno natural. Los riesgos ergonómicos, que se desencadenan por una mala postura, por un levantamiento de peso de forma inadecuada, por movimientos repetitivos. Los riesgos químicos, que se desencadenan por la manipulación o la exposición a sustancias químicas que se pueden absorber o inhalar.
Y los riesgos de naturaleza física, que ya lo veíamos también en su momento, se relacionan con los ruidos, las vibraciones, temperaturas, humedad, radiaciones en excesos que también pueden afectar el estado físico de las personas. Como dijimos en su momento, la salud ocupacional son esfuerzos que se hacen en la empresa para garantizar la seguridad de las personas. Pues bueno, resulta y sucede que todo lo que tiene que ver con la señalización es parte de esos esfuerzos. Entonces, cada vez que ustedes se topen en las empresas con un rotulito, ¿verdad? Que les guía, que les prohíbe, que les advierte o que los obliga a hacer algo, eso también es salud ocupacional. Dicho sea de paso, tenemos también una clasificación, ¿verdad? Bastante universal de lo que son las señalizaciones. Tenemos, por ejemplo, las señalizaciones de prohibición, que son estas que vemos en la parte superior, donde es un círculo rojo con una línea transversal, también color rojo significando que algo es prohibido, por ejemplo, prohibido fumar. Hay señales que tienen una forma de triángulo con el color amarillo adentro. Estas son señales de advertencia que advierten obviamente de algún peligro que esté presente o cerca. Por ejemplo, una carga eléctrica, por mencionar algunas, pero hay bastantes, ¿verdad? También tenemos la señalización de la presencia de extintores, que generalmente pues son también rojas. Las señales en color azul casi siempre son redondas y estas representan una acción de obligación, tal vez el uso obligatorio de una mascarilla, uso obligatorio de casco, por ejemplo. Hay otras señales múltiples, ¿verdad? Que prácticamente son mezcla o la unión de varias otras. Tenemos las señales de emergencia, también llamadas informativas, que son en color verde, que por ejemplo se utilizan para mostrarnos el camino de salida, la entrada, zonas de acceso, puntos de reunión, eh, baños también. Hay señales fotoluminiscentes que son como estas que vemos en pantalla, que nos permiten también ubicarnos, ¿verdad? O bien orientarnos cuando hay poca iluminación. Las retroreflectantes, que son todo tipo de letreros que van a brillar con la presencia de luz directa. Luego tenemos los equipos de protección personal, por sus siglas EPP. En industria médica, ¿verdad? Se refiere a todos los dispositivos, accesorios y vestimentas que los profesionales utilizan para protegerse de riesgos biológicos y de otros peligros laborales, creando una barrera contra los microbios, sustancias químicas y accidentes, y previene así la propagación de enfermedades e infecciones. Los tipos más comunes de equipo de protección personal incluyen los guantes, gafas, respiradores, batas, protección para la cara y el cuerpo, adaptados a los diferentes riesgos que se puedan enfrentar durante el trabajo. Aquí en la imagen podemos ver algunos ejemplos, ¿verdad? Prácticamente hay equipo de protección para todas las partes del cuerpo. Cascos, gafas de protección respiratoria, guantes, zapatos, mascarillas, batas como tal, etcétera, ¿verdad? Es bastante amplia la cantidad o el tipo de equipo de protección. Cada área en la industria pues va a exigir cierta utilización o cierta mezcla de equipos de protección. Aquí lo importante, por supuesto, es que cuando las empresas los otorgan, que de hecho es una obligación que veremos en otro módulo, sean bien utilizados y sean usados siempre que sea necesario. El equipo de protección personal protege a los trabajadores contra riesgos laborales que no pueden controlarse en la fuente o el medio, previene lesiones, enfermedades y propagación de microbios.
lo que también ayuda a cumplir normativas, a reducir costos y a mejorar la productividad. Para su efectividad es crucial que la empresa identifique los riesgos, proporcione el equipo de protección adecuado y que los trabajadores lo utilicen correctamente, lo inspeccionen y lo mantengan regularmente en buenas condiciones. Ahora, ¿cómo se le selecciona el equipo de protección? Esto va a ser en función del riesgo. Vean que acabo de leer precisamente esa idea. Entonces, para hacer una adecuada selección del equipo de protección que la empresa va a comprar, esta debería primero de responder algunas preguntas. ¿Qué tipo de procedimientos se va a realizar? Les decía antes, no es que se tiene que usar casco en todas las áreas de la empresa. No es que en todas las áreas de la empresa haya que utilizar protector para zapatos, por ejemplo. Entonces hay que establecer cuál es el procedimiento que se va a realizar en cada área. ¿Cuál es el grado de proximidad con pacientes o con algún entorno de riesgo? ¿Cuáles son las medidas para detener la propagación de la infección y cuáles son los componentes del equipo de protección personal disponible? ¿Qué probabilidad existe de tener contacto con sangre, con fluidos corporales o sustancias peligrosas durante el procedimiento? Estas preguntas nos van a dar las respuestas necesarias para hacer una buena elección de estos equipos. Ahora, para la evaluación del tipo de riesgo, los trabajadores de la salud deben responderse, por ejemplo, dónde se pondrá y dónde se quitará el equipo de protección. No es en medio pasillo, no es en el estacionamiento, no es en el baño. Deben haber zonas específicas para esto. ¿Hay suficientes equipos de protección para todos? ¿Se necesita la asistencia de alguien para la colocación del equipo de protección? Hay algunos insumos, ¿verdad? Que no son fáciles de colocar por cuenta propia y a veces puede hacer que se requiera el apoyo de alguien más. ¿Qué hacer con los equipos de protección cuando ya se utilizaron? ¿Dónde se desechan? ¿Cómo se desechan? ¿Cuál es el lugar más cercano para hacer el lavado de manos? Porque siempre antes de utilizar los equipos de protección hay que lavarse las manos y después de quitárselo hay que lavarse también las manos. Entonces, ese tipo de información nos va a permitir entender el nivel de riesgo, ¿verdad?, al que nos exponemos y así hacer una buena toma de decisiones. Aquí vamos a ir viendo cuál es el orden de la colocación del equipo de protección, pero quiero hacer una salvedad. Dependiendo de los protocolos de la empresa y del área, ¿verdad?, a la que se tengan que ingresar, podría variar el orden de colocación. Aquí voy a hacerlo de una forma, voy a explicarlo de una forma bastante universal. Pero si por allá algunos de ustedes dicen, profe, vieras qué raro, nosotros nos ponemos primero, no sé, la cofia y después es que nos ponemos la mascarilla. No pasa nada, o sea, el asunto es que aquí conocemos lo universal y si en la empresa tienen una adaptación, ¿verdad? O un procedimiento un poquito diferente, lo que importa es que nos ajustemos a la regulación de donde trabajamos. En términos muy generales, lo primero es lavarse las manos, colocarse el cubrezapatos, colocarse la protección facial, la cofia, los guantes y la bata. Pero vamos a ir viendo acá paso a paso a detalle. El lavado de manos, pues es toda un procedimiento, ¿verdad? Donde ahí podemos ver en la imagen el paso a paso del lavado correcto de manos. No es que nos mojamos las manos y ya está, ¿verdad? En carrerita, no tiene que ser algo a conciencia, bien hechito. A veces la gente dice, ay, no me están viendo, y qué pereza, ¿para qué durar tanto? No, recordemos que a fin de cuentas, esta primera parte es clave para que el equipo de protección personal cumpla su efecto. Si yo no me lavé bien las manos, simplemente voy a contaminar el equipo de protección y voy a poner en riesgo la operación. La colocación del cubrezapatos, obviamente este tipo de equipo pues va a evitar que el polvo y las partículas que puedan estar en nuestros zapatos ingresen a la habitación o a los cuartos limpios, ¿verdad? Donde tengamos que realizar las labores. Aquí se recomienda siempre utilizar zapatos sin cordones y si no hay forma, ¿verdad?, de conseguir unos que no sean de cordón,
los cordones siempre tienen que mantenerse dentro de ese cobertor, que nunca se salgan porque ya ahí también ponemos en riesgo la protección que el cobertor en sí estaba ofreciendo. Luego, la colocación de la mascarilla o cubrebocas, como quieran llamarle. Recordemos que esto permite o ayuda a evitar la diseminación de las gotitas de saliva, ¿verdad? Que pues están en el aire. No están diseñadas las regulares para protegernos contra la inhalación de partículas muy diminutas. Para esto son otros equipos especializados, pero hay que entonces escoger la mascarilla adecuada al tipo de precaución o al tipo de riesgo que esté presente en el área. Y hay que seguir, ¿verdad?, los pasos que se observan en esta imagen. Lavarse las manos, colocarse la mascarilla. Cuando ya usted termina de hacer su función y hay que quitarse la mascarilla, entonces pues hay que desecharla. Obviamente, inclusive si vemos aquí en la imagen, déjenme ampliar para que se observe mejor por acá. Inclusive en el paso 3, pues se recomienda rociarle alcohol, cortarle los elásticos y colocarla dentro de una bolsa y luego dentro del basurero o del espacio asignado para este fin. La idea es garantizar que nadie más por error la vaya a reutilizar y una vez que se desecha, pues obviamente hay que volver a hacer el lavado de manos. El protector o los protectores visuales, aquí va a ser dependiendo del riesgo. Los lentes de contacto o los lentes de ópticas no sustituyen los protectores de ojos, sin embargo hago la salvedad porque ya me lo han dicho en grupos anteriores que por ahí les permiten hacer uso de los lentes de ópticas y que les adicionan unos accesorios. Bueno, de ahí cada empresa, ¿verdad?, manejará sus políticas, pero dentro de lo universal es que estos no sustituyen, o sea, el lente de ópticas no sustituye los lentes correctos o identificados como protección de equipo, protección personal, perdón, en temas de salud ocupacional, como las que vemos inclusive ahí en la imagen. Una vez que se ha realizado la tarea, ¿verdad?, asignada, aquí la idea es que estos lentes o protectores visuales se limpien, se desinfecten y se resguarden, porque estos pues generalmente se pueden reutilizar. El gorro o cofia existen desechables y también reutilizables. La idea es que estos estén bien sujetos a la cabeza, que el cabello quede adentro, ¿verdad?, de la cofia. Y cuando son reutilizables, pues obviamente son de tela, estos hay que lavarlos de forma correcta para volverlos a utilizar. Los guantes deben cubrir completamente los puños de la bata, como se observa en la imagen. Estos son de un solo uso y luego se desechan. Deben ser cambiados cuando exista la duda de que se perforaron. Deben ser de látex, de goma o algún otro material impermeable. Es importante conocer si somos alérgicos a algún tipo de esos materiales para que no pongamos en riesgo también nuestra salud. Antes y después de usarlos, siempre hay que hacer lavado y secado de manos. Si tuviéramos algún tipo de lesión, esta debe ser curada y vendada antes de colocarse el guante. Y una vez que los guantes están en nuestras manos, pues la recomendación también es que se mantengan las manos a la altura de la cintura para evitar contacto con superficies que probablemente estén sucias. También no es extraño que como buena práctica se coloque un doble guante cuando tal vez el ambiente, ¿verdad?, está muy cargado de suciedad, de sustancias, de fluidos excesivos, y cambiar los guantes entre un procedimiento y otro para no hacer una contaminación cruzada. Esto, por ejemplo, es una imagen, ¿verdad?, que nos permite ver inclusive la colocación y el retiro de los guantes en su paso a paso. Pero yo les voy a compartir un video, ¿verdad?, para que lo vean al finalizar la clase, donde se va a observar pues de forma un poquillo más bonita, más gráfica,
precisamente este proceso. Y la bata quirúrgica, los mandiles o delantales, también es otro equipo de protección personal. Esto debe seleccionarse también de acuerdo a la actividad, a la cantidad de fluido que se prevé va a estar presente durante la labor. Si la bata no es resistente a líquidos, pues se debe usar un delantal impermeable. Hay que quitarse la bata cuando ya usted finalizó su trabajo, ¿verdad? Lo antes posible. No es que uno va a andar ahí por todos los pasillos con la bata puesta, porque estamos exponiendo, ¿verdad? El entorno también de contaminarse. Y estas deben ser colocadas en las áreas asignadas para tal efecto. Si son desechables, pues obviamente para que sean eliminadas, y si son reutilizables, pues en el área de lavandería para que se les pueda aplicar el proceso de limpieza y desinfección correspondiente. Y obviamente lavarse las manos. Esto se repite constantemente. Por aquí quiero que tomen nota, diapositiva 36, 37 y 38. Repito, perdón, sí, diapositiva 36 y hasta la 39. Repito, diapositiva 36, 37, 38 y 39. Necesito que esas 4 diapositivas, por favor, las verifiquen fuera de clase. Aquí vamos a encontrar una tabla donde, de acuerdo a la parte del cuerpo, por así decirlo, vienen los diferentes tipos de equipo de protección y los tipos de riesgo que estos pueden ser cubiertos. Van a revisarlo porque por ahí vienen unas preguntillas de examen para comprobación de lectura de este material. ¿Les quedan claras las diapositivas, verdad? De la 36 a la 39. Otro aspecto súper importante en salud ocupacional es el fuego, ¿verdad? Que es un riesgo que está presente en cualquier tipo de industria. El fuego es un riesgo, es el riesgo, ¿verdad?, de que se presente un incendio y que esto, por supuesto, ponga en riesgo la salud y la vida de los trabajadores, que pueda generar un daño importante al lugar de trabajo, de manera que sí es necesario que exista un programa de prevención, de evacuación y también de capacitación. Para prevenirlo, se debe controlar las fuentes de calor e inflamables, mantener las instalaciones siempre limpias, instalar alarmas y contar con el equipo de extinción adecuado. Los empleadores deben implementar planes de evacuación, capacitar a los empleados en simulacros y procedimientos de emergencia y realizar evaluaciones de riesgo para identificar y mitigar peligros. El fuego en la industria médica, ya sea en hospitales o laboratorios, inclusive en fábricas, ¿verdad?, representa un riesgo grave debido a los materiales inflamables como gases medicinales, líquidos o textiles, así como a la presencia de equipos electrónicos y cocinas. Las consecuencias incluyen pérdidas de vidas, interrupciones del tratamiento, daños materiales y pánico. Para prevenirlo se deben implementar protocolos de seguridad estrictos, sistemas de detección y extinción de incendios, almacenamiento seguro de materiales, capacitación del personal y mantenimiento seguro de equipos, siguiendo siempre las normativas como las que establece la NFPA. Así que es súper importante también que en materia de salud ocupacional la empresa tenga o haga esfuerzos en este aspecto. Hay elementos que son esenciales para que se presente un incendio, ¿verdad? No es que el incendio ocurre porque sí, es que tienen que alinearse 4 cosas. Primero, debe existir combustible, que esto es cualquier material que pueda arder. Pueden ser materiales sólidos, líquidos o gases. También debe existir un comburente, que generalmente es el oxígeno y está presente en todo lado, ¿verdad? Y la energía de activación, que es la fuente de calor, una chispa, fricción, reacción química que se necesita para iniciar la combustión. Y por último, la reacción en cadena, que es el proceso que mantiene el fuego una vez iniciado, liberando calor que se transfiere a otros combustibles.
Así que prácticamente a donde quiera que ustedes vean, estos 4 elementos están presentes. El asunto es que no estén juntos o que no estén desatendidos. Hay medidas de prevención y de control del fuego. La primera es la evaluación del riesgo. Aquí es importante que en las empresas se identifiquen las fuentes de ignición y los materiales combustibles existentes. También hay que controlar las fuentes de ignición, o sea, alejar las fuentes de calor y chispa y revisar las instalaciones eléctricas. Almacenamiento seguro, ¿de qué? Bueno, hay que guardar los materiales que son inflamables en áreas seguras y realizar un mantenimiento de las máquinas. Medidas de seguridad activa, instalar detectores de humo, alarmas, extintores adecuados para el tipo de fuego. Rutinas de limpieza, mantener las áreas de trabajo limpias para evitar la acumulación de desechos que puedan arder y el mantenimiento y uso de equipos que implica las inspecciones periódicas de equipos de seguridad como los extintores que estén vigentes, los detectores y mantener las rutas de escape o de evacuación despejadas. La gestión de emergencias es algo esencial en la salud ocupacional. Esto implica que se deben crear planes de evacuación, o sea, que todos los colaboradores conozcan que existen rutas de escape y que estas rutas estén señalizadas, sean claras, sean eficientes. Debe capacitarse al personal para que sepa usar un extintor, para que reconozca las alarmas y para que conozca también los procedimientos de emergencia, o sea, que sepa qué hacer. Deben darse simulacros de incendio de forma periódica para asegurarse que todos sepan qué hacer. El uso de la tecnología, deben implementarse sistemas de detección temprana y monitoreo para una respuesta rápida. Y el tema del fuego es que es en segundos que se sale de control. ¿Cuáles son los riesgos específicos del fuego en la industria médica? Bueno, nada más y nada menos tenemos que los gases medicinales, el oxígeno, el óxido nitroso y otros gases pueden causar incendios si se almacenan o manipulan incorrectamente. Los materiales inflamables, en laboratorios, en cocinas y en áreas de almacén hay líquidos y gases inflamables, además de una gran cantidad de textiles como sábanas, ropas de cama, que son altamente combustibles. Equipamiento eléctrico. Los sistemas de iluminación y otros equipos eléctricos pueden generar sobrecalentamiento o cortocircuitos que provocan incendios. Sistemas de climatización, la acumulación de polvo y suciedad en los conductos del aire acondicionado, ¿verdad? Pueden ser un foco de ignición y propagar rápidamente un incendio. Y los bienes farmacéuticos y biomédicos, los almacenes de productos farmacéuticos y biomédicos presentan riesgos por la presencia de grandes cantidades de materiales y de productos en un ambiente cerrado. Así que, chicos y chicas, industria médica, ¿verdad? Es un lugar muy interesante para la presencia del fuego. Por ende, no puede pasar desapercibida los esfuerzos que la empresa haga en este tema. El fuego se clasifica en 5 tipos. Tenemos el fuego tipo A, que tiene como base, ¿verdad? O se genera por madera, papel, tela, basura o cualquier otro material ordinario. Pero también para cada tipo de fuego existe un tipo de extintor que debe ser aplicado. Y como vemos ahí en la imagen, en la última columna, aquí podemos utilizar los extintores con agua, espuma, polvo ABC o agente químico. El fuego tipo B se genera por gasolina, aceite, pintura u otro líquido inflamable y aquí aplica los extintores de espuma, de polvo ABC o de dióxido de carbono. El fuego tipo C, que se genera por equipos electrónicos, aquí habría que utilizar el extintor de polvo ABC. El fuego tipo D se genera por metales combustibles y solo se puede actuar sobre este con extintores de polvo ABC o dióxido de carbono. Y por último, el fuego K o tipo K,
que se le llama también fuego de cocina, porque generalmente se genera por el aceite vegetal, animal o las grasas, y aquí solamente se puede usar el extintor con agente químico. Por aquí una breve reseña, pero también les voy a compartir un video de cómo es que se debe activar un extintor, que me parece es una de las capacitaciones que todos en esencia deberíamos de haber recibido alguna vez en la vida, porque nadie está exento, ¿verdad? De estar tal vez ahí presente en un momento donde sea clave poder manipularlo de forma correcta. Preguntas, chicos y chicas. Buenas noches. Hola, buenas noches. Profe, yo tenía una pregunta, disculpe, pero es con respecto a los exámenes. No sé si se la puedo hacer ahorita o le escribo por aparte. Si gusta, espérese un momentito para ver si no hay dudas propiamente de la materia, y cuando los compañeros se retiren, usted se queda y me hace la pregunta. Listo, gracias. Con gusto. ¿Alguna preguntita de la materia, chicos, chicas? Ok, entonces vean, para que quedemos claros, recuerden que tienen que revisar unas cuantas diapositivas, ¿verdad? La diapositiva 5 y después de la 36 a la 39. Les voy a subir en los próximos minutos 2 videos para reforzar el tema de la colocación del equipo de protección, y otro video sobre la manipulación o activación de un extintor, que necesito que también por favor los vean. Y obviamente pues el video de la clase como tal, ahí eh, probablemente casi que al mismo tiempo lo voy a colgar aquí en la plataforma. Entonces estemos claros igualmente, como lo dije al puro inicio, que nos estaríamos viendo nuevamente hasta el 5 de enero, ya arrancando con el módulo 2 de este programa de formación. Igualmente, cualquier duda, ¿verdad? Cualquier situación que surgiera en el transcurso de esta semana, me la hacen saber a través del correo de IPEA. Y pues bueno, si todo está clarito, si no hay preguntas, sería todo por hoy. Agradecerles el ratito que asignaron aquí a la clase, y espero pues que tengan un feliz fin de año, que Dios les guarde, les bendiga a ustedes y a sus familias, y nos vemos Dios mediante el otro año. Hasta pronto, buenas noches. Si ahí el compañero se espera un momentito para que el resto de chicos y chicas se retire. Gracias, hasta luego. Listo, Luis Diego.